Cuando tenemos que reparar un buque en lo que hace a su obra viva, es decir, todo aquello que se encuentra debajo de la línea de flotación, al barco hay que ponerlo en seco. Nosotros conocemos los varaderos, los anguileras, pero hay barcos mucho más grandes que no se pueden sacar de esa manera. Entonces, están para ello los diques secos. Hay diques secos que se construyen en la tierra, hay otros diques secos que son flotantes, hay otro que es el famoso Syncrolift. Ya vamos a hablar de cada uno de ellos en particular. Vamos a hablar primero de aquellos que se han construido sobre la tierra. En la Argentina hay tres fundamentalmente. El más antiguo se hizo en el extremo oeste del Canal San Fernando, que divide las localidades de Tigre y de San Fernando, y nosotros pasamos diariamente por un puente y lo vemos a nuestro costado y a veces pasamos y no sabemos que en realidad ahí había un dique seco. Ese fue el primer dique seco que se construyó en el país allá por el año 1874. Luego se construyeron a los pocos años los diques secos que se encuentran en la zona de Dársena Norte. Para que se ubiquen, Dársena Norte, acá lo estamos viendo, está exactamente donde sale el buquebús, y en el extremo está el Hotel de los Inmigrantes, el Apostadero Naval Buenos Aires, y ahí estaban los viejos arsenales de la Armada, una vez que se trasladaron de Tigre a la zona de Dársena Norte. Aquí hay dos diques, uno de 160 metros aproximadamente, otro de 195 metros, que recibían en su momento los barcos para reparar. Estos diques quedaron en desuso cuando se privatizó Tandanor, que fue trasladado después todo a Dársena Sur, donde se hizo el Syncrolift. Hoy están totalmente abandonados y solo queda en el predio una chimenea que se salvó porque formaba parte del edificio histórico que la justicia logró frenar una vez que se tiró abajo todo. Es decir, la casa bomba, que también era histórica, se demolió, pero no llegaron a demoler la chimenea, por eso está ahí erguida, porque no tuvieron tiempo de tirarla. Luego, en el año 1902, se comenzaron a construir los diques secos más grandes de la República Argentina, que están en la base naval de Puerto Belgrano y que pertenecen al Arsenal Naval Puerto Belgrano de la Armada Argentina. Primero se construyó el dique 1 y luego, a los años, en el año 1909, a raíz de la llegada a la Argentina de los acorazados Moreno y Rivadavia, hubo que hacer un dique mucho más grande y hoy en día es el dique número 2. El dique número 1 tiene un largo de 220 metros por 22 metros de ancho y 11 metros de profundidad, y el dique 2 tiene 234 metros de largo, 35 metros de ancho y 15 metros de profundidad. La ventaja que tienen estos diques es que tienen una compuerta intermedia, es decir, que pueden albergar indistintamente varios barcos dentro y trabajar en forma independiente e inundando independientemente los diques. Bueno, vamos a ver un poquito cómo funciona un dique flotante. El jefe de dique lo primero que hace es estudiar el buque que va a entrar. De esa manera, ¿qué es lo que hace? Estudia la carena del barco, es decir, estudia el fondo del barco, dónde va a apoyar. Entonces, en función de los planos del buque, prepara sobre la platea. ¿Qué es la platea? La platea es el fondo del dique. Prepara los picaderos. Los picaderos son estas maderas que se ven acá y que lo que hacen
es darle la forma para que el buque apoye perfectamente y no se incline. El buque entra despacio y mediante cabos y aparejos van centrando el buque conforme a la posición que van a tener luego el buque sobre el picadero. O sea, hay que considerar que la gente no está viendo el picadero, pero centrando perfectamente el buque en el dique van a lograr que apoye de acuerdo a lo que ellos habían previsto. Mientras tanto, se coloca la compuerta por donde entró el barco. La compuerta tiene una forma angular, es decir, más ancha arriba y en triángulo más angosto abajo. De forma tal que una vez que la gente del dique comienza a inundar la compuerta por su propio peso va a ir bajando y a medida que baja va a ir sellando el acceso entre el dique y el mar o el río. ¿Cómo se inunda? Muy sencillo, se abren las válvulas y directamente la compuerta se va a ir inundando. Una vez que quedó sellado, comienzan las bombas, cada dique tiene su casa de bombas que se llaman, a extraer el agua del dique, hasta que el barco va bajando tranquilamente y apoya en el fondo. Te van a preguntarse, bueno, pero entre la compuerta y sella perfectamente la compuerta el dique, no, a veces entra un poco de agua, pero eso va por unas canaletas y hay bombas que están trabajando en forma permanente, de forma tal de ir sacando el agua, porque la cantidad tampoco es muy importante. Si fuera necesario, solamente si es necesario, si el barco no apoyara perfectamente en el fondo, por la forma que tiene el barco, lo que se hace es que se colocan unos puntales. Y si vemos el dique, vamos a ver que el dique tiene una forma como con escaleras. ¿Por qué? Porque de esa forma van ajustando los puntales en los lugares que más les conviene y además esa forma que tiene el dique es para hacer un refuerzo para que no se caigan las paredes. Se van haciendo los trabajos y una vez terminado el trabajo, la gente del buque tiene que verificar que todas las aberturas estén cerradas, que no exista ninguna posibilidad de entrada de agua. Ahí lo que se hace es comenzar a inundar. ¿Cómo se inunda el dique? Simplemente abriendo las compuertas de forma tal que el agua ingrese directamente del mar o del río al dique hasta que llegue a su nivel de trabajo. Una vez que el nivel del agua es igual dentro del dique como fuera del dique, se procede a vaciar el agua que está dentro de la compuerta. De esa manera, la compuerta va a empezar a flotar y, como dije que tiene una forma troncocónica, va a zafar y mediante un remolcador la corren a un costado. Antes de abrir la compuerta, el jefe de máquina de cualquier barco que va a salir, así que alguna falla que haya ocurrido en una válvula o en una brida o lo que sea, hay que controlar absolutamente todo. En el caso de los diques flotantes es distinto. En este caso también se prepara la platea, se arma todo de la misma manera, pero en este caso lo que se hace es se hunde el dique. El dique se hunde hasta una profundidad tal que permite al barco entrar sin dificultades. Una vez que el buque está adentro y totalmente preparado, se empiezan a vaciar los tanques que tiene el dique flotante comienza a subir y cuando sube va a subir también
el barco que tiene adentro, y de esa manera se trabaja. Generalmente los diques flotantes hay muy grandes, pero en general son más chicos. Nosotros acá en la República Argentina tenemos diques flotantes en distintos lugares, pero sobre todo hay en Mar del Plata. Estos diques flotantes son muy cómodos cuando no hay lugar para armar un dique en tierra. ¿Qué otro medio hay? El Syncrolift. El Syncrolift es una gran plataforma con muchos motores eléctricos a los costados, donde también se prepara la platea, pero el barco entra sobre una platea, sobre unos vagones o unos bogies rodantes. Entonces el barco entra, una vez que apoya, una vez que entró, se empieza a levantar toda la base del Syncrolift mediante todos los motores que tiene al costado con unos cables, y una vez que el buque quedó a la altura de la plataforma, arriba, lo que se hace es correrlo y llevarlo al lugar de trabajo. De esta forma, mi intención era mostrarles quizás algo un poco desconocido de cómo se hace un trabajo grande en un buque que no puede ser sacado ni en un varadero ni en una anguilera a tierra. Espero, como siempre, haber sido útil y que este video les haya servido. Compártanlo y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.